Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo. Yamur Yüksel, con su nuevo esposo, ha enviado un mensaje directo a Bar Baktas. Una frase corta pero contundente, que aprenda a respetar. ¿Qué pasó realmente detrás de esta declaración? Vamos a descubrirlo. La historia comenzó cuando Yamur Yüksel, conocida por su estilo elegante y su carisma en pantalla, reapareció públicamente después de su boda con su nuevo esposo. Todo parecía ser un momento de felicidad, pero las cámaras captaron un detalle que cambió la narrativa. En plena celebración, alguien preguntó por su ex, el polémico Bar Baktas, y la reacción de Yamur fue clara y sin rodeos: que aprenda a respetar. Los medios turcos no tardaron en hacer eco de esas palabras y rápidamente se convirtieron en el titular más comentado en redes sociales. Muchas seguidoras comenzaron a especular sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Una de las amigas cercanas de Yamur comentó en privado: ella ya no quiere hablar del pasado, pero sí desea dejar claro que hay límites. Su nueva vida comienza con respeto. El propio Bar, al ser consultado por los reporteros, trató de mantener la calma, pero su respuesta dejó a todos con más preguntas que respuestas. No quiero entrar en polémicas, pero la gente sabe quién soy, dijo con un tono serio. Sin embargo, la prensa interpretó sus palabras como una respuesta indirecta a las declaraciones de Yamur. Los fans no tardaron en reaccionar en redes, unos defendiendo a Yamur y otros pidiendo explicaciones a Bar. En medio de esta controversia, el nuevo esposo de Yamur también habló y lo hizo con serenidad. Estamos felices, y lo único que pedimos es respeto. Nada más, nada menos, expresó, reforzando la postura de su esposa. Este gesto fue aplaudido por muchas mujeres en redes sociales, quienes se sintieron identificadas con la idea de marcar límites claros en una relación pasada. La polémica se intensificó cuando apareció un video filtrado de un evento privado donde se escucha a Yamur decir: no necesito mirar atrás, solo quiero paz. Y la paz empieza cuando él entienda lo que significa el respeto. Estas palabras rápidamente se volvieron virales en TikTok e Instagram, donde el hashtag #RespetoYamur se convirtió en tendencia. Miles de mujeres compartieron sus propias experiencias de relaciones pasadas, convirtiendo la noticia en un debate social mucho más grande. Los expertos en farándula también opinaron sobre el caso. Una periodista especializada dijo: lo que hizo Yamur fue dar un ejemplo de empoderamiento. No se trata solo de una frase dirigida a un ex, sino de un mensaje poderoso para todas las mujeres que han tenido que lidiar con situaciones similares. Y es que, más allá del chisme, la situación resonó profundamente entre las seguidoras. Pero la polémica no se quedó allí. En los días siguientes, varios programas de televisión comenzaron a invitar a especialistas en psicología de pareja y en comunicación para analizar la situación. Uno de ellos señaló: cuando alguien dice públicamente que aprenda a respetar, no es solo una reacción impulsiva, es la confirmación de que hubo una historia previa marcada por faltas de respeto. Yamur está delimitando su espacio con firmeza. Estas opiniones reforzaron la idea de que la frase de Yamur iba mucho más allá del chisme y tenía un trasfondo social. En paralelo, los portales digitales hicieron encuestas abiertas preguntando a los usuarios si apoyaban a Yamur en su postura. El resultado fue abrumador: más del 80% se mostró de acuerdo con su declaración, interpretando sus palabras como un símbolo de fortaleza. Mientras tanto, otros recordaban episodios pasados en los que Bar había protagonizado discusiones públicas con otras figuras del espectáculo, lo que alimentó aún más el debate. La familia de Yamur también rompió el silencio. Una prima cercana declaró en un programa de entrevistas: ella sufrió mucho en silencio, pero hoy se siente fuerte y acompañada. Este nuevo matrimonio es un renacer para ella. Estas declaraciones emocionaron a los fans, que inundaron las redes con mensajes de apoyo y hashtags de solidaridad. Incluso celebridades de diferentes ámbitos comenzaron a publicar frases de respaldo, citando la importancia de los límites en las relaciones humanas. Por otro lado, Bar intentó continuar con sus compromisos profesionales, pero cada entrevista terminaba desviándose hacia el tema. En una ocasión, al finalizar un concierto, un fan gritó desde la multitud: respeto, Bar, respeto. La grabación circuló rápidamente y se convirtió en otro tema viral.
Algunos analistas de medios coincidieron en que la imagen pública del cantante estaba atravesando un momento complicado y que necesitaría un cambio de estrategia para recuperar credibilidad. En redes sociales, los usuarios empezaron a crear memes y videos humorísticos con frases como "que aprenda a respetar challenge", donde personas imitaban la forma en que Yamur pronunció la frase. Lo que parecía un simple chisme se transformó en un fenómeno cultural, donde la frase se convirtió en un lema para hablar de dignidad y respeto en las relaciones. Incluso, hubo campañas publicitarias que intentaron aprovechar la tendencia, incorporando el hashtag #RespetoYamur en productos de moda y accesorios. El debate alcanzó también a universidades y foros académicos, donde se discutió la relación entre celebridad, medios y construcción de discursos sociales. Un profesor de sociología comentó en una conferencia: "Este caso demuestra cómo una sola declaración, en un contexto mediático, puede activar procesos de identificación colectiva y convertirse en un movimiento simbólico que trasciende al individuo". Mientras tanto, Yamur parecía mantenerse firme en su decisión de no hablar más del tema directamente. Su equipo de representación emitió un comunicado oficial indicando que ella se concentrará en su nueva vida y en proyectos profesionales. Entre ellos, se rumorea la posibilidad de un programa televisivo en el que participará como conductora, lo cual marcaría una nueva etapa en su carrera. Esta noticia fue recibida con entusiasmo, ya que muchos creen que su carisma y estilo personal la convertirán en un éxito seguro. El contraste entre su ascenso mediático y la caída en reputación de Bar fue notorio. Mientras ella recibía invitaciones para entrevistas, campañas publicitarias y eventos de moda, él enfrentaba titulares cada vez más críticos. Algunas productoras incluso habrían decidido posponer colaboraciones con él hasta que su imagen se estabilice, temiendo un rechazo del público. La discusión también despertó reflexiones más profundas sobre las dinámicas de poder en las relaciones sentimentales y en la industria del espectáculo. Columnistas de opinión escribieron extensos artículos en los que señalaban que la valentía de Yamur al expresar su postura podía abrir la puerta a un cambio cultural en la forma en que se habla de respeto y límites en las parejas. Con el paso de las semanas, el eco de la frase seguía resonando. Lo que comenzó como un comentario breve terminó convirtiéndose en una ola mediática y social. Hoy, cada vez que alguien menciona "que aprenda a respetar", ya no solo se recuerda la polémica entre dos figuras públicas, sino que se evoca un símbolo de resiliencia y dignidad. En definitiva, la historia de Yamur Yüksel y Bar Baktas ha trascendido el plano de la farándula para instalarse en la conversación pública como un caso de estudio sobre respeto, empoderamiento y construcción de nuevos significados sociales. Queda por ver cómo evolucionará la carrera de ambos, pero lo cierto es que la frase ya quedó grabada en la memoria colectiva como un hito cultural. Y así, queridos seguidores, queda claro que a veces una sola frase puede cambiarlo todo, transformándose en un movimiento que inspira a miles de personas a repensar sus propias experiencias. El espectáculo sigue, pero el mensaje permanece: el respeto es la base de toda nueva historia. Y hasta aquí esta impactante historia que ha dado tanto de qué hablar en los últimos días. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la respuesta de Yamur fue la correcta? ¿O piensan que Bar merece una segunda oportunidad para aclarar su versión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima noticia del espectáculo.